Listo. Muy bien. No, buenas tardes nuevamente. Este es un tema, pues, de la filosofía, ¿no? Es una parte de la filosofía llamada el empirismo. Ya más o menos cada uno de ustedes, seguramente, ¿no? Tendrán en cuenta, ¿no? Esta palabrita, ¿no? Esta palabrita empírico. ¿Qué cosa quiere decir empirismo o empírico? ¿No? ¿Saben? ¿Saben de qué se trata esto? O sea, el empirismo. Hablamos de la palabra empírico. A ver, cuando dice no, no, ese no es técnico, ese es empírico nomás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se basa generalmente en la práctica. Un empírico no necesita pues mucho estudio, no necesita haber estudiado en la universidad, en un instituto, ¿no? En cierta academia, no. El empírico generalmente se basa pues en la práctica, ¿no? En la experiencia. Por ejemplo, ¿no? Dice, a ver, cámbiame este fluorescente o esto. O sea, uno lo hace de manera empírica, ¿no? Bueno, yo aprendí porque me enseñaron, pues, ¿no? O sea, pero no en una academia, ¿no? Mi padre me enseñó a cambiar todo esto, ¿no? ¿Sí? Me enseñó a pintar, me enseñó, ¿no? Una serie de cosas, pero de manera empírica, no de una manera, pues, científica ni nada por el estilo. Entonces, trayendo pues, ¿no? a nuestros tiempos esta palabra empírico, ¿no? El empirismo, pues, ¿no? El empirismo es en general, de acuerdo a lo que dice, pues, para la filosofía, según el cual el origen y el valor de nuestro conocimiento, ¿sí? Porque es parte del conocimiento, ¿no? Depende generalmente de la experiencia, ¿no? O sea, el conocimiento va a depender de la experiencia, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ya esta primera parte, de acuerdo a la noción de empirismo, sostiene el método, el inductivo, como el único válido para poder alcanzar el conocimiento. Asimismo, niega la existencia de ideas innatas, como planteaba René Descartes y los racionalistas, ¿no? Ahora, esto surge pues, la nociología, ¿no? La nociología, que es el estudio pues, del conocimiento, ¿no? El estudio del conocimiento mismo. Ahora, obviamente el empirismo tiene grandes representantes, ¿no? Francis Bacon y John Locke, ¿no? Francis Bacon y John Locke. ¿Qué nos dice la historia de la filosofía acerca de Francis Bacon? ¿No? Dice, nació en Londres en el año de 1561. Es considerado el padre del materialismo inglés y de todo el materialismo moderno. Bacon estudió Derecho en Cambridge, ¿no? E inició su carrera política con mucho éxito, la cual, sin embargo, fue decayendo hasta el fracaso total. A los 23 años de edad ingresó en el Parlamento y en el año de 1623 fue nombrado canciller. 3 años más tarde fue acusado de aceptar sobornos, por lo que se le condenó, ¿no? Se le condenó a pagar una fuerte suma de dinero y a prisión en la Torre de Londres, además de ser expulsado del Parlamento y desposeído de sus cargos, ¿no?
No llegó a pagar la multa y fue excarcelado tras permanecer algunos días en prisión. A partir de este momento, se dedicó por completo a la filosofía y a la ciencia, ¿no? Filosofía y a la ciencia. Murió en el año de 1626. El proyecto de Francis Bacon incluía un plan ambicioso de restauración, ¿no?, de todas las ramas del saber, ¿sí? Todo lo que el ser humano podía saber. El proyecto de Bacon incluía pues un plan ambicioso de restauración, ¿no?, de todas las ramas del saber. Instauración magna, decía, ¿no? A este proyecto pertenece la obra de Dignatate et Augmentis, ¿no? Chantiarium, ¿no? En 1623, y el Novum Organum, ¿no?, en 1620. Una obra utópica importante de Bacon fue, ¿no?, The New Atlantis, ¿no?, o el Nuevo Atlántico, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era su pensamiento, pues, de Francis Bacon? La idea central del pensamiento de Bacon es que el hombre puede dominar a la naturaleza y que el instrumento adecuado para el dominio de esta es la ciencia. Esta idea llevó a Bacon a oponerse doblemente a Aristóteles. Primero, en relación con el concepto mismo de ciencia, y segundo, en relación con el método adecuado para el progreso de la investigación científica. Según Bacon, el saber debe llevar sus resultados a la práctica y la ciencia ser aplicada a la industria. Asimismo, sostenía que los hombres tienen el deber sagrado de organizarse para mejorar y para transformar sus condiciones de vida. Las fuentes de los errores humanos. Si la nueva lógica de la inducción ha de ofrecer el camino positivo por el cual ha de discurrir el quehacer científico, antes de emprender este, se hace pues necesario eliminar los prejuicios que impiden al hombre un conocimiento objetivo de la naturaleza. El entendimiento humano se halla normalmente ofuscado por prejuicios y errores. Bacon denomina ídolos a las fuentes generales de nuestros errores y distingue 4 tipos fundamentales, ¿no? A. Los ídolos, de la tribu. Bajo esta denominación, Bacon incluye todas aquellas inclinaciones que son comunes a la humanidad en general y que nos empujan a interpretar erróneamente la naturaleza. Así pues, la tendencia que existe en todo ser humano a aceptar fácilmente como verdaderas las hipótesis y explicaciones que están más de acuerdo con sus inclinaciones, deseos, etc., la inclinación natural a desechar o pasar por alto aquellos hechos que contradicen las propias teorías, la tendencia a interpretar, ¿no?, antropomórficamente a la naturaleza, etc., ¿no? Ese es, pues, los ídolos de la tribu. B. Los ídolos de la caverna. Los ídolos de la caverna son aquellos errores que proceden no de disposiciones generales y comunes a todos los hombres, sino de disposiciones individuales, resultantes del propio carácter y de la educación recibida, de las convicciones y hábitos individuales, ¿no?, etcétera. Cada hombre, dice Bacon, posee una caverna propia que distorsiona y desdibuja la luz de la naturaleza.
C. Ídolos de la plaza pública. Son aquellos errores que provienen del comercio y asociación de los hombres entre sí. Los hombres, en efecto, se comunican entre sí por medio del lenguaje. Se trata, pues, de aquellos errores que provienen del uso mismo, del lenguaje, ya que el significado de las palabras que usamos es a menudo impreciso. La lengua común condiciona, pues, nuestra interpretación de las cosas, ¿no? D. Ídolos del teatro. Incluye aquellos errores que provienen de la aceptación de las opiniones de los filósofos antiguos, cuya autoridad se acata acríticamente, basándose únicamente, pues, en el prestigio que socialmente se les reconoce. Estos son, a juicio de Bacon, los 4 tipos más generales de prejuicios que impiden un estudio objetivo de la naturaleza y obstaculizan el auténtico progreso de la ciencia. No se puede negar la lucidez de Bacon en este punto. Por eso, tal vez exageradamente, Condillac afirma que nadie conoció mejor que Bacon las causas del error humano. Nadie conoció mejor que Bacon las causas del error humano. Bacon también está, pues, inmerso dentro de lo que es la lógica de la inducción, ¿no? La lógica de la inducción. ¿Cómo es esto? Para poder construir la ciencia, no basta con evitar los errores que continuamente acechan al entendimiento humano, sino que es necesario, además, contar con un método sistemático y riguroso, una lógica de la inducción, pues el objetivo de la ciencia es el conocimiento de las formas, no leyes de estas propiedades físicas, proporcionando de este modo un instrumento de dominio y transformación de la naturaleza. Todo esto tiene que ver mucho, pues, con el conocimiento que tiene, ¿no?, Francis Bacon acerca, pues, del empirismo como una forma, una faceta que va a tener el conocimiento, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente representante? ¿Ah? No, profesor. Muy No, bien. profesor. Muy bien. Ahora tenemos, pues, al gran John Locke, ¿no? John Locke también, que tiene mucho que ver con lo que es la psicología, ¿sí? John Locke nació en Ripton, cerca de Bristol, ¿no?, en el año de 1632, el mismo año que nació, pues, Baruch Spinoza. Fue un ferviente defensor del liberalismo y, en general, de los ideales ilustrados de racionalidad, tolerancia, filantropía y libertad religiosa. Tras abandonar los estudios de teología, estudió química y medicina. Al ser desterrado de su patria, primero, aprovechó para viajar por Holanda, Francia y Alemania. Regresó a Inglaterra tras la Revolución de 1688. John Locke murió en 1704. Pero obviamente, pues, no, dejó obras, ¿no?, para poder ser estudiadas, ¿no? Entre sus obras van a destacar Ensayo sobre el entendimiento humano, Ensayo sobre el entendimiento humano en 1690. 2 tratados sobre el gobierno civil, también en 1690.
Pensamientos sobre la educación en 1692 y la racionalidad del cristianismo en el año de 1695, ¿no? Esas fueron sus obras. Bueno, un grupo de obras importantes que tuvo, ¿no? John Locke. Ahora, ¿cuál era el pensamiento de John Locke? ¿Sí? Dice, número uno, negación de las ideas innatas. Negación de las ideas innatas. Lo innato es lo que viene con nosotros desde el nacimiento, ¿no? O sea, nace con nosotros, ¿sí? Es innato, ese caso, ¿no? Por eso dice innato, lo que viene con nosotros, lo que nace con nosotros. John Locke tenía pues la propuesta esta de la negación de las ideas innatas, ¿no? Dice que la doctrina empirista va a surgir como una teoría opuesta al racionalismo en cuanto al origen del conocimiento. Según la corriente empirista, no existen ideas ni principios innatos al entendimiento. Con anterioridad a la experiencia, nuestro entendimiento es como una página en blanco, en que nada hay escrito. Podemos, pues, definir el empirismo como aquella teoría que niega la existencia de conocimientos innatos y, por tanto, afirma, pues, que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. John Locke, dedicó el libro primero de su obra, Ensayo acerca del entendimiento humano, a demostrar que no existen ideas ni principios innatos. Dice, si los hubiera, argumenta Locke, los poseerían todos los hombres desde el primer momento de su existencia. Ni lo uno ni lo otro ocurre, por lo tanto, no hay pues ideas innatas, ¿no? Número 2, noción de ideas. Locke entiende por idea lo mismo que Descartes, es decir, nuestro conocimiento es conocimiento de ideas, ¿no? Todo nace pues por medio de una idea, ¿no? ¿Sí? Donde A dice, las ideas son objeto inmediato de nuestro conocimiento o percepción. Las ideas son objeto inmediato de nuestro conocimiento o percepción. Letra B. Las ideas son imágenes o representaciones de la realidad anterior. Las ideas son imágenes o representaciones de la realidad anterior, ¿no? Ahora, también John Locke tiene pues las clases de ideas, ¿no? Como ya indicábamos, el estudio psicológico de la génesis de las ideas lleva a Locke a distinguir entre ideas simples e ideas complejas. Estas últimas provienen siempre de la combinación de ideas simples, ¿no? Y vamos a ver, bueno, qué son las ideas simples. Dentro de las ideas simples, que no son ya combinaciones de otras ideas, sino como átomos del conocimiento, distingue Locke ulteriormente dos clases. Aquellas que provienen de la sensación, o sea, de la experiencia externa, y aquellas otras que provienen de la reflexión, que son la experiencia interna. El conocimiento, ¿no?, que la mente tiene de sus propios actos y operaciones. Una idea que ya obtenemos por reflexión es, por ejemplo, la idea del pensamiento, ya que por experiencia interna percibimos que pensamos y en qué consiste el pensar. Dentro de las ideas de sensación, Locke distingue por último
las ideas de las cualidades primarias, como la figura, tamaño, etc., y las ideas de las cualidades secundarias, como los colores, olores, etc., como Galileo, ¿no? Galilei y René Descartes. John Locke afirma que solamente las cualidades primarias existen realmente en los cuerpos, ¿no? Después tenemos la letra B, las ideas complejas, ¿no? La idea de sustancia. Estas ideas provienen de la combinación de ideas simples. En el conocimiento de las ideas simples, el entendimiento humano es pasivo, porque se limita a percibirlas, pero en la elaboración de las ideas complejas, el entendimiento es activo, porque actúa combinando y relacionando ideas simples. John Locke distingue tres clases de ideas: las complejas, que son ideas de sustancia, de modos y de relaciones, ¿no? Ahí está. Tres tipos de ideas, ahí está. Tres clases de ideas, ¿no? Las complejas, que son las ideas de sustancia, las ideas de modos y las ideas de relaciones. John Locke, padre del pensamiento liberal. Su producción en teoría política, ¿no?, es el resultado directo de su invitación personal al partido Whig, en tanto que secretario, el portavoz y fundador Lord Shaftesbury, ¿no? Su invocación de la primacía parlamentaria, ¿no?, sobre los poderes de la corona, lo realiza pues en sus dos tratados sobre el gobierno civil en 1690, que constituyen la mejor defensa y legitimación de la Revolución Gloriosa de 1688. Aunque fueran escritos en gran parte con autoridad a la misma. El primer tratado comprende una eficaz crítica de las justificaciones de la teoría del origen divino de los reyes, tal y como habían sido defendidas por Sir Robert Filmer y eran utilizadas por el Partido Realista inglés en las contiendas doctrinales de finales del siglo XVII. El segundo tratado contiene los principios fundamentales de un gobierno por consentimiento, que incluye casi todos los rasgos de lo que luego se presentará como liberalismo. Su carta sobre la tolerancia en 1689. Por su parte, establece la primera defensa de la tolerancia religiosa. John Locke parte pues de la existencia de todo un conjunto de derechos fundamentales de la persona a la vida, la libertad y la propiedad, entre otros, que son anteriores a la creación de la sociedad política y deben de ser, ¿no? Ratito. Y caricho. ¿No? Y deben de ser necesariamente respetados por ella, ¿no? El Estado se somete pues así a las limitadas funciones de garantizar los derechos individuales y arbitrar entre los conflictos y mantener la seguridad y el orden social, ¿no? Esta limitación de los fines de legitimidad en lo relativo a la promoción de la vida buena o a la imposición desde el gobierno de cualquier doctrina religiosa u otra concepción del bien debe ser neutral en lo referente a la libertad de los ciudadanos
para elegir la religión que les plazca o sostener su propio plan de vida. A ello corresponde una correlativa restricción de sus poderes efectivos para evitar sus excesos potenciales. El sistema de controles a la acción del gobierno incluiría los siguientes elementos: el sometimiento de los poderes públicos a la ley, o sea, rule of law, ¿no? La división de los poderes, la existencia de un gobierno representativo y, como último recurso, el reconocimiento de un derecho de resistencia a la revolución, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. Ninguna, profe. Bueno, Ninguna, profesor. estas son pues las dos, digamos, los dos representantes que tiene pues el empirismo, ¿no? En cuanto a John Locke, ¿no? ¿Sí? Y también, ¿no? Al otro representante, pues, ¿no? Que habla también, pues, ¿no? De las ideas, las diferentes formas, ¿no? Que va a tener, pues, el empirismo, ¿no? Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon y John Locke, ¿no? Fueron los representantes, pues, ¿no? De esta tendencia, ¿no? O doctrina dentro de lo que es, por si acaso, el conocimiento, ¿no? O la teoría del conocimiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿no? Para John Locke, dice que la tolerancia, la libertad religiosa y otros principios liberales fueron sostenidos, ¿no? Por John Locke, filósofo y educador inglés, ¿no? Ahí está, John Locke. Ahora, en cuanto a Francis Bacon, ¿no? Filósofo, ¿no? Filósofo, político, abogado, ¿no? Y escritor. Francis Bacon señaló pues que el ser humano está obligado a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Uno de los dichos que tiene, pues, ¿no? O principios que tiene, pues, ¿no? Francis Bacon, dice, pues, querer es poder, ¿no? Querer es poder, ¿no? Pero ojo, se refiere al poder del conocimiento, ojo, no se refiere al poder material, ¿no? Porque habla, pues, ¿no? Acerca, en su pensamiento, por ejemplo, ¿no? La idea central del pensamiento de Bacon es que el hombre puede dominar a la naturaleza, ¿no? Y que el instrumento adecuado para el dominio de esta es la ciencia, pues, ¿no? Esta idea llevó a Bacon a oponerse doblemente al gran Aristóteles, ¿no? Primero, en relación con el concepto mismo de ciencia, y segundo, en relación con el método adecuado para el progreso de la investigación científica. Según Francis Bacon, el saber debe llevar sus resultados a la práctica y la ciencia ser aplicada a la industria. Asimismo, sostenía pues que los hombres tienen el deber sagrado de organizarse para mejorar y para transformar sus condiciones de vida, ¿no? ¿Sí? Ahora, obviamente, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? También él pensó pues, en la fuente de los errores humanos, ¿no? El hombre no es infalible, por si acaso, el hombre falla, ¿no? El hombre tiene errores, obviamente, pero ahí está pues, ¿no? La grandeza del ser humano, ¿no? En reconocer sus errores y no caer pues en los mismos errores. Dice pues, ¿no? Una de las formas que tiene, por ejemplo, el aprendizaje, dice, ¿no? De que el ser humano aprende a base de sus errores. ¿Ah? O sea, por sus errores aprende. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre se equivoca, ¿no? Entonces, a la siguiente vez ya no se va a equivocar.
¿no? Salvo, ¿no? Que, como en otras circunstancias, ¿no? Que se cometen errores y errores y errores y nunca quieren cambiar, ¿no? Pero esa gente, ese tipo de gente hay muy pocos, ¿no? Diríamos muy poquísimos, ¿no? Donde verdaderamente no hay pues punto de comparación, ¿no? La mayor parte, la mayor parte de los seres humanos aprendemos de nuestros errores, ¿sí? Muy bien, no sé, a ver si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, ¿no? Obviamente todo esto, pues, ¿no? Desencadena, ¿no? De todo lo que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Hay un conocimiento empírico, hay un conocimiento real, hay un conocimiento filosófico, ¿no? Hay un conocimiento científico, ¿sí? Entonces, obviamente, de repente cuando tengamos que tratar, ¿no? Ojalá que podamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no habla acá ¿no? De lo que verdaderamente pues es el conocimiento en sí, ¿no? Pero la próxima clase te puedo preparar algo, ¿no? Para hablar algo del tipos de conocimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Justamente conllevan a todas estas doctrinas o tesis o propuestas que tiene cada uno de estos representantes. ¿Sí? Muy bien. Ya nos queda pocos minutos, ¿no? Queda un minutito y medio aproximadamente, ¿sí? Esperemos pues que la siguiente clase podamos hacer el repaso, ¿no? Ya más tranquilos, para que puedan pues dar su primer parcial, ¿no? De acá 2 semanas todavía, ¿no? Porque esta semana es clases, la siguiente semana es repaso y recién la siguiente semana es ya los parciales. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Será pues hasta una nueva oportunidad, ¿sí? Donde pues tengamos que desarrollar otra materia, otro curso, otro tema, ¿sí? Con todos pues será, ¿no? Hasta mañana, que descansen bien, cuídense por favor, no se descuiden, dice no nos confiemos, ¿sí? Hay que seguir,